Los seres humanos somos personas las cuales de manera natural tendemos a relacionarnos entre nosotros. Como muchos sabréis, somos un tipo de ser vivo que, al igual que la mayoría de mamíferos y todos los demás en general, tendemos a estrechar lazos con aquellos que se asemejan con nosotros. Y todo esto tiene muchos motivos que veremos a lo largo del vídeo de hoy. Lo primero que vamos a tratar son los principales motivos por los cuales los seres humanos tendemos a relacionarnos entre nosotros. Después, trabajaremos algunas de las habilidades más importantes que requiere una buena comunicación entre las personas. Y por último, daremos algunos consejos prácticos que podemos aplicar en nuestro día a día para mejorar nuestra comunicación con los demás. Comenzamos con los motivos de la comunicación con el resto de las personas. Conexión emocional. La conexión emocional es una condición imprescindible para que los seres vivos tengamos relación entre nosotros. Más concretamente, los seres humanos nos sentimos muy unidos al resto con aquellas personas que tienen ciertas similitudes en lo que respecta a nuestras emociones. La ira, el amor, la alegría, la tristeza son algunas de las emociones que podemos experimentar como seres humanos y que es muy positivo, no solo que sintamos, sino que en muchas ocasiones expresemos. Por eso, el mero hecho de tener una relación con personas que también son capaces de expresar este tipo de emociones nos permite relacionarnos de manera mucho más profunda de lo que lo haríamos con aquellas personas que no tuviesen la capacidad de expresar dichas emociones. Sentido de pertenencia. Pertenecer a un grupo es, de manera evolutiva, una de las características que más nos definen a los seres humanos. Si nos remontamos a hace 10.000, 20.000, 50.000 o 100.000 años, el no pertenecer a un grupo o ser excluido del mismo podría llevarnos directamente a morir en medio de un entorno hostil como es la naturaleza. Por ello, nuestro códice genético sigue estando estructurado en relación a todo lo que tiene que ver con la pertenencia de grupo. Y por tanto, relacionarnos con personas que son afines a nosotros es una de las características más importantes para poder establecer un grupo. Podéis probar a fijaros en las personas que os rodean, aquellas con las que pasáis más tiempo. Seguro que sois capaces de encontrar un montón de cualidades en las cuales os parecéis bastante y que precisamente por ello es lo que os atrae a tener relaciones con las mismas. Intercambio de valor. De la misma manera que ocurre en el libre mercado, en una sociedad donde podemos comerciar, podemos intercambiar valor con el resto de las personas que nos rodean. Es decir, no solamente nos basamos en el intercambio de bienes y servicios, sino también de conocimientos y de experiencias. El poder obtener un valor del resto y que el resto puedan obtener un valor de nosotros nos permite mejorar sustancialmente la calidad de nuestras relaciones, ya que es uno de los pilares fundamentales a la hora de poder establecer una buena conexión con el resto. Pasamos ahora a tratar las principales habilidades que hemos de desarrollar a la hora de poder comunicarnos y de establecer buenas relaciones con los demás. Escucha activa. La escucha activa es una de las habilidades más importantes que hemos de tener que desarrollar para poder establecer unas comunicaciones y relaciones adecuadas con el resto. Si nos damos cuenta, con esto nos estamos definiendo a no solo escuchar de manera pasiva al resto de las personas, obteniendo directamente la información y no reaccionando a ella, sino haciendo una pequeña interacción con respecto al discurso que estas personas están realizando sobre nosotros. Es decir, tener pequeños gestos de confirmación, gesticular con la cabeza o con las manos para poder ver que la otra persona entiende que se siente escuchada y de esa manera que hemos captado toda la información y de la misma manera podemos validar su argumentación. Comunicación asertiva. La manera en la que nos comunicamos no solamente depende de aquello en lo que decimos, sino que depende principalmente de cómo lo decimos y de cómo reaccionamos a lo que se nos dice. Hemos de distinguir entre la comunicación verbal, que sería todo aquello que expresamos,
y la comunicación verbal, que sería lo restante. La manera en lo que decimos, los gestos que ponemos, las reacciones que tenemos y todo lo demás que engloba al mensaje el cual estamos transmitiendo. Y hemos de tener en cuenta que una comunicación asertiva, en la cual damos a entender que comprendemos toda la información, que comprendemos a la otra persona y que además somos capaces de expresar nuestra opinión libremente, nos ayuda a tener unas muy buenas relaciones con el resto. Por tanto, hemos de tener en cuenta que estas características, concretamente la comunicación asertiva, es muy relevante a la hora de expresar correctamente nuestra opinión y de recibir información del resto. Empatía. La empatía es una de las condiciones más relevantes a la hora de comprender la posición del otro. Cuando tenemos una actitud empática, no tenemos que colocarnos como si nosotros estuviéramos en el lugar de la otra persona, sino que debemos colocarnos como si fuésemos la otra persona. Es decir, en muchas ocasiones pretendemos colocarnos en la situación del otro para comprenderlo, pero no nos ponemos realmente en su lugar, teniendo en cuenta sus condiciones personales y materiales. Por tanto, la mejor manera que tenemos de comprender a los demás es realmente intentando ponernos totalmente en su lugar de la manera más precisa posible. Entender su situación, todo el background que tiene detrás y que eso le lleva a entender y comprender la información de una manera posiblemente diferente a la nuestra. Normalmente esto va a llevar a una mejor comprensión y un mejor entendimiento de la posición de la persona que tenemos delante, lo cual generalmente va a ayudarnos a tener una mejor relación con esa persona, ya que comprendemos de una manera mucho más precisa cómo ella se siente frente a una situación. Por último, vamos a trabajar algunos de los consejos más relevantes a la hora de mejorar nuestra comunicación e interacción con el resto. Dar espacio a los demás. Que una persona pueda sentirse libre de expresar sus emociones, sus sentimientos o su conocimiento le permite generalmente abrirse mucho más con las personas que le rodean. Es por ello que, si queremos que el resto se relacionen con nosotros para poder tener unas comunicaciones y unas relaciones mucho más fructíferas con los demás, hemos de permitir que esas personas se sientan libres y tranquilas de expresarse de la mejor manera posible ante nosotros. Si decidimos coartar parte de su diálogo y por tanto no somos capaces de permitirles expresar todo aquello que sienten o todo aquello que saben, probablemente se sentirán rechazadas a la hora de expresarse con nosotros y por tanto en un medio o largo plazo decidan directamente liquidar la relación con nosotros. Sin embargo, si permitimos que estas personas se expresen libremente y puedan opinar todo aquello que consideran pertinente, tenderán a relacionarse más con nosotros, ya que se sentirán liberadas a la hora de hablar con personas con esta actitud. Ser auténtico y vulnerable. La autenticidad es una de las características que los seres humanos más valoramos. Que una persona no nos dé miedo que nos pueda mentir o que no nos aterrorice el hecho de que pueda decirnos algo que nos duela es una gran condición a la hora de establecer una relación con alguien. Si estamos en una certeza más o menos grande de que esa persona siempre nos va a decir aquello que cree, sea o no en contra de lo que nosotros queremos escuchar, nos permite obtener mucha información y posiblemente mejorar nuestra condición respecto al presente. De la misma manera y por el contrario, si somos capaces de mostrar una vulnerabilidad, una permeabilidad de nuestra forma de ser y aceptamos no solo la información, sino las críticas del resto, tenemos la posibilidad de aprender un montón de los demás, mejorar nuestros errores y encima ser capaces de llevar a cabo nuestro proyecto de vida con todas aquellas personas que nos rodean. De esa manera podemos atraer mucho más la atención del resto y todo esto puede ayudarnos a mejorar nuestras relaciones. Aportar y no solo recibir. La comunicación
no deja de ser más que un intercambio. A diferencia del libre mercado, en el cual intercambiamos bienes y servicios, en la comunicación podemos intercambiar experiencias y opiniones. De ese modo, si nosotros nos centramos únicamente en recibir, la otra persona va a considerar que en ese momento está dando, está perdiendo a costa de no recibir nada. Por ello, hemos de intentar mantener una conversación ciertamente fluida, en la cual permitamos que la otra persona se exprese y pueda enseñarnos un montón a través de sus experiencias, y que además nosotros seamos capaces de añadir parte de valor generando ciertos consejos o, de la misma manera, explicando ciertas ocasiones en las cuales hayamos tenido alguna situación de la que esa persona pueda aprender. Por tanto, hemos de centrarnos no solo en recibir, sino también en aportar valor a los demás. Como hemos podido ver a lo largo de este vídeo, la comunicación es un sistema ciertamente complejo en el cual existe un intercambio de conocimiento entre dos o más personas. Hemos visto cuáles son algunos de los principales motivos por los que los seres humanos nos relacionamos entre nosotros. De la misma manera, algunas de las habilidades que podemos aplicar para mejorar dicha comunicación y también algunos consejos que podemos llevar a cabo en nuestro día a día de tal modo que nuestras habilidades comunicativas mejoren. Pero ahora ha llegado vuestro momento. Me gustaría saber si estáis de acuerdo con lo que hemos dicho en este vídeo. ¿Creéis que realmente la comunicación es un pilar fundamental dentro de las relaciones de los seres vivos, concretamente de los seres humanos? ¿Pensáis que deberíamos centrarnos en tener más relaciones reales y menos relaciones que sean tan complejas como quizá hoy en día? Y de la misma manera, ¿cuáles son algunos consejos o habilidades que creéis que podemos aplicar para mejorar nuestra comunicación y la relación con el resto? Os dejo los comentarios para que podáis expresaros libremente. Por lo demás, seguiremos informando. Hasta entonces, salud y libertad individual.